y a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz, feliz. Guía. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos acompañan en el programa del Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Como siempre hacemos la invitación para aquellas personas que quieran aprender más de la Escritura. Están los libros disponibles de cursos bíblicos Emaús. Este es un curso bíblico Emaús. Este curso tiene por título Un encuentro con Cristo. Hay muchos cursos, uno podría estar haciendo aproximadamente 3 años cursos Emaús, y cada curso tiene también un examen, así que al alumno se le entrega el curso y una hoja con los exámenes. Luego usted responde las preguntas que aparecen acá, entrega el examen y este libro queda para usted totalmente gratis. Así que el costo es gratuidad total para usted. Es una invitación para todas las personas que quieran aprender más de la Escritura. Como siempre hacemos la invitación, si está sin una congregación, que nos acompañe en nuestras reuniones en Pedro Aguirre Cerda 189, a 1,5 cuadras de la Plaza de Armas de Lota. Las reuniones son los días miércoles, viernes, domingo, de 7 a 8 de la tarde. El día miércoles estamos estudiando la carta segunda a Timoteo. El día viernes hacemos discipulado, ministerio de la palabra del Señor. Y el día domingo hacemos escuela dominical por la mañana a las 11:30 de la mañana. Y también extendemos la invitación si alguien quiere presenciar lo que es el mandato del Señor, de la cena del Señor, el partimiento del pan cada primer día de la semana, como aparece en Hechos 20, versículo 7, cada primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. A las 9:30 de la mañana entonces esa reunión, si quiere acompañarnos para presenciar esta reunión tan solemne, partimiento del pan, y compartir también lo que es la copa, que son 2 figuras de la obra de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. El pan como figura de su cuerpo entregado, molido por nuestros pecados. La copa como figura de su sangre entregada por nosotros, con la cual nos limpia de todo pecado. Así vamos a invitar ahora a que abra con nosotros la Biblia en Lucas capítulo 24. La semana pasada consideramos a unos personajes que eran los que iban camino a Emaús, una aldea que estaba como a 60 estadios de lo que es la ciudad de Jerusalén, donde el Señor había entregado su vida, donde el Señor había muerto por voluntad propia, pero también donde el Señor había resucitado. Y estos 2 personajes que aparecen, algunos piensan que es un matrimonio, pero la Escritura no dice que iban 2 caminos a Emaús, y se da el nombre de uno que se llamaba Cleofas. El nombre del otro personaje no se nos da. Así que lo demás, obviamente, son especulaciones. Y Cleofas, con este otro personaje que van, ellos dicen, nosotros esperábamos, en Lucas 24:21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día
que esto ha acontecido. Así que estas personas van en el tercer día cuando el Señor ya había resucitado, pero ellos no le habían visto, tampoco habían acontecido todas las cosas de su resurrección, sino que solamente ellos se fueron con la noticia de que había resucitado, pero lo habían visto unas mujeres y nadie más. Dice, como no hallaron su cuerpo, versículo 23, como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. O sea, hasta ese momento estas personas van desanimadas, van discutiendo entre sí las cosas que habían acontecido en Jerusalén, pero no llevan una convicción firme del que el Señor había resucitado. ¿Y por qué es importante la doctrina de la resurrección? Yo tengo acá un listado de todos los acontecimientos en orden cronológico de lo que les pasó a estas personas camino a Emaús. La vez pasada vimos y consideramos algunas cosas y dijimos que en el día de hoy íbamos a cerrar este tema de las dos personas que iban camino a Emaús. ¿Por qué es importante la resurrección? El Señor Jesucristo desapareció de la vista de estas personas y ellos le reconocieron al partir el pan. Y ahí tenemos un indicio de cómo vamos a estudiar en el día de hoy. Estos son en forma ordenada, cronológica, los acontecimientos que pasaron estas dos personas. Primero el Señor les acompaña en su camino. Los dos que iban camino a Emaús llevaban un camino. Y podemos considerar que las personas en el día de hoy que nos escuchan, nos ven por la televisión, llevan un camino. Algunos llevan un camino religioso, otros llevan un camino de doctrinas humanas, otros llevan un camino de tradiciones humanas, de fiestas incluso que vienen de orígenes paganos, pero llevan un camino. Y se le aparece el Señor en el camino. Lucas 24, se aparece el Señor en el camino. Intervino en la discusión que ellos llevaban, porque llevaban una discusión, iban discutiendo. Y muchas personas siguen un camino en la religiosidad, siguen un camino en las doctrinas y tradiciones humanas, pero al mismo tiempo se preocupan mucho de la discusión y discuten temas teológicos y olvidan lo principal, misericordia quiero y no sacrificios. Y el Señor dijo que el obedecer a Dios es mejor que la multitud de los sacrificios. Tú puedes hacer muchos sacrificios, pero si no obedeces lo que el Señor quiere realmente, que está escrito en su palabra, de nada sirven toda la multitud de los sacrificios, las procesiones, las largas oraciones, los rezos, las mandas y toda cuanta cosa la religión nos ha enseñado que agrada a Dios y que la Biblia dice que no es agradable a Dios. Entonces tú tienes en tu poder el decidir, porque tú tienes la palabra de Dios. Tú puedes leer y ver, esto es malo porque la Biblia lo dice, no porque un hombre o una religión o un pastor o un obispo te esté diciendo algo. La Biblia, la palabra de Dios, está escrita para todo aquel que pueda leer. Y bienaventurado aquel que lee las palabras escritas en este libro. Es bienaventurado. Bienaventurados los que oyen. Bienaventurados los que hacen las palabras que están escritas en este libro. Entonces vemos a los dos caminos de Emaús que van caminando, discutiendo. Ellos tenían al Señor Jesucristo como un libertador religioso. Y ese es el otro peligro que podemos caer. Que a algunos de nosotros nos gusta la política, por ejemplo, y la política puede arreglar muchas cosas, pero el Señor hizo una diferencia tremenda, grande, y dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Luego dice, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, tendría mis servidores, y explica la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los hombres. Y en la antigüedad se lo explicó a Nicodemo de la siguiente forma. Nicodemo reconoció que Dios es el que gobierna sobre el reino de los hombres. Y creo que me equivoqué, dije Nicodemo, es Nabucodonosor, el rey, el de Babilonia. Y el rey de Babilonia estuvo 7 años y el Señor envió algo a él para que se convirtiera en un animal. Y estuvo 7 años comiendo hierba, estuvo 7 años donde le crecieron sus uñas como un animal. Y estuvo allí hasta que reconoció
que es Dios el que tiene la soberanía de poder poner a los reyes y sacar a los reyes en este mundo. Luego de eso, él reconoce al Dios de Daniel, al Dios de los hebreos, al Dios de los israelitas, como el Dios y el Señor sobre todos los otros dioses, sobre todas las otras cosas. Así que interviene el Señor en sus discusiones y pláticas. Y estos hombres también se habían confundido en pensar que el Señor les iba a traer una bendición, un beneficio material, religioso, un beneficio político que los iba a liberar del yugo de los romanos. Entonces conversa con ellos de las Escrituras. Les abre las Escrituras y comienza desde Moisés, dice, desde los profetas, todos los profetas, hablamos la vez pasada, profetas mayores, profetas menores, los salmos, los libros poéticos, Cantar de los Cantares, Proverbios, Eclesiastés de Salomón, y todo eso habla del Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento habla del Señor Jesucristo. O sea, podemos darnos ese trabajo de investigar, de buscar qué es lo que habla el Antiguo Testamento del Señor Jesucristo. Vimos, por ejemplo, si el Señor Jesucristo le dice a estos hombres, ¡ay, insensato! Dice, ¡oh, insensatos! Versículo 25. ¡Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y dice, y comenzando desde Moisés. Dijimos que Moisés escribió el Pentateuco. Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esos libros. Y el Señor dice que ahí está escrito de él. Entonces, para los hermanos es un trabajo, es una tarea buscar dónde está el Señor Jesucristo en esos libros. Algunos dirían, pero si el Señor Jesucristo aparece en el Nuevo Testamento solamente. Pero vimos, el arca de Noé figura del Señor Jesucristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. El que está dentro del arca se salvaba, el que está en Cristo se salva. Y vimos todos los ejemplos que había ahí. Todos los sacrificios en el libro de Levíticos, que es un libro de muchos sacrificios que aparecen ahí, hablan del sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo reprende el Señor Jesucristo a estas dos personas que iban camino a Emaús? ¿Acaso el Señor Jesucristo es el Señor que nos ha mostrado la religión, que no se enoja por nada? ¿Y no hemos leído acaso en Santiago que Dios es un Dios celoso? ¿No hemos leído de palabras del Señor Jesucristo que dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará a otros? ¿No hemos leído del Señor Jesucristo que dice que somos insensatos y tardos de corazón? Que el Señor Jesucristo reprende la incredulidad de algunos y a otros le dice, oh mujer, grande es tu fe, en Israel no he hallado tanta fe. Entonces, ¿qué pensamos del Señor Jesucristo? ¿Lo que nos dice la religión, lo que nos dice un hombre, o tú te has dado el tiempo de investigar, de escudriñar lo que aparece en la Biblia del Señor Jesucristo? Entonces Él los lleva a estos dos hombres, en vez de discutir de política, en vez de discutir del desánimo que ellos llevaban, en vez de discutir de tantas cosas en el camino, Él los lleva a la palabra de Dios. Los lleva a los libros de Moisés, los lleva a los libros de los Salmos, los lleva a los libros de los profetas mayores, los llevaría a lo mejor a Isaías 53, donde aparecen los sufrimientos del Mesías, los llevaría al Salmo 22, donde aparece, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los llevaría a los profetas menores, donde habla de Jonás, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, también el Hijo del Hombre es necesario que estuviera 3 días y 3 noches ahí. Entonces el Señor los lleva a la palabra de Dios. Amigo, amiga, que estás en un desánimo, estás en una depresión, la enfermedad del siglo XXI, la depresión. ¿Acaso en el tiempo de los varones de Dios no existía esa enfermedad? Claro que sí. Aparece David escribiendo salmos y muestra signos de esta enfermedad de este siglo. Aparecen profetas que querían solamente morirse y terminar su vida. Aparece Jonás cuando se enoja y dice, mejor quítame la vida. Esos son signos de lo que nosotros hoy día le llamamos como una enfermedad, la depresión.
pero eran actitudes que tenían los varones de Dios que llegaban a un punto límite. Ese punto límite tal vez está en el día de hoy en tu vida. Tal vez, yo no conozco tu vida, pero el Señor la conoce y tal vez estás en un punto límite, en un punto que ya tú piensas que tu vida no vale nada y que lo más fácil sería quitarte la vida. Y estás en ese punto. Y el Señor, en vez de aconsejar psicológicamente, en vez de llevarlo a hacer unas pláticas de otra forma, lo lleva a la Escritura. Porque en la Escritura pueden encontrar la sanidad para el alma, la salvación para el alma y también un remedio para nuestro espíritu. Es toda la Biblia, la palabra de Dios, es la espada del Espíritu, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Eso lo puede hacer solamente la palabra de Dios. Así que si usted en esta tarde se siente como que estuviera vacío, como que la vida no tiene sentido, que ¿para qué alguna vez no se ha preguntado para qué estamos en este mundo? ¿Qué significado tiene nuestra vida? ¿Qué significado tiene todo esto que vivimos? ¿Acaso tiene algún propósito? Que aparezcamos en un planeta minúsculo, de una galaxia minúscula, en un vasto universo. ¿Qué propósito, qué sentido tiene que se haya escogido un planeta en todo el universo para habitar nosotros en él? Para que haya vida en nuestro planeta. ¿Acaso no te has preguntado que si hay vida después de la muerte? ¿Acaso no te has preguntado y qué pasa con las personas cuando mueren? ¿Dónde van? ¿O acaso se termina todo su ser? Hay personas que dicen con la muerte se termina todo. Pero la Biblia enseña que la palabra muerte significa separación. Separación. Cuerpo, alma y espíritu. Y nos dice, el cuerpo va al polvo porque del polvo fue tomado. El espíritu vuelve a Dios, Eclesiastés, porque Dios fue el que dio el espíritu de vida, el hálito de vida. Y el alma es la persona en sí misma. Tú eres un alma, yo soy un alma. Y esa alma tiene un cuerpo para comunicarse con los demás. Y esa alma tiene un espíritu para comunicarse con las cosas espirituales. Y el Señor nos muestra eso en su palabra. Por eso es que a un hombre que tenía mucha riqueza se le dice, alma, gózate, ¿cierto? Y le dice, al alma le habla y le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Cuando habla en Ezequiel también, el alma que pecare, esa morirá. Ese texto está referido a la muerte espiritual, porque el alma es la que muere eternamente. El alma es la que vive eternamente también. Y es individual, la salvación es individual. Ezequiel dice eso, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. El alma individualmente tiene que preocuparse de su salvación eterna. Así que el Señor los lleva a la Escritura, conversa con ellos de la santa palabra de Dios. Y llega un momento en que Él les reprende la incredulidad, la dureza de su corazón. Amigo, amiga, yo no sé cómo decía tu vida, pero en nuestras ciudades se habla por todos los medios de la palabra del Señor. Bien podría ser para nosotros esta palabra. Ciudades tan evangelizadas según el censo de nuestro país, que donde la mayor cantidad se reconoce como cristianos. Pero ¿cómo están nuestras ciudades? ¿Acaso no está llena de vicios, de entretenciones, de muerte? La juventud se nos pierde en el alcoholismo, en las drogas. ¿Es eso lo que Dios quiere para nosotros, para nuestras vidas? Y aquí el Señor le dice, lo reprendió por su incredulidad. Por su incredulidad. El Señor quiere reprendernos y nos reprende de esta forma. Tal vez algunos aceptan reprensiones a gritos y entre más fuerte se le habla, la gente reacciona. Pero también Dios habla con un silbo apacible, una voz suave, un susurro a veces. Y te dice que medites, que pienses, que examines tu vida, hasta dónde estás en estos momentos. Y se te ha ido bien sin el Señor. O si has sentido ese vacío que tu vida no tiene sentido. Y tienes que pensar, examinar lo que los profetas han dicho, que era necesario que viniera el Señor, que era necesario que el Cristo padeciera, que era necesario que el Cristo resucitara, y considerar
¿Por qué el Señor vino a morir? ¿Por qué el Señor murió en una cruz? ¿Por qué el Señor, sabiendo lo que le iba a pasar, quiso de igual manera pasar por la experiencia de la muerte? ¿Por qué Dios quiso enviar a su Hijo a este mundo para salvar a los pecadores? ¿Qué le movió a Él a hacer eso? ¿Dónde va toda la gente que muere sin Cristo? ¿Dónde va toda esa gente que nunca ha escuchado de nuestro Señor Jesucristo y se muere sin saber del Señor Jesucristo? ¿Existirá realmente el lugar llamado infierno? Todas esas preguntas hay que hacérselas, hay que ir viendo, hay que ir examinando. Y como palabra de autoridad máxima tenemos este libro, la Biblia. Las instrucciones están aquí, lo que el Señor quiere para nosotros está aquí, y es una palabra de autoridad máxima. Los hombres de Dios escribieron sin margen de error, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. No es palabra de Pablo, ni de Pedro, ni de Lucas, ni de Mateo, es palabra de Dios, porque ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir sin margen de error la palabra del Señor. Entonces llega la oportunidad, donde se les da esta oportunidad a estos hombres, y dice, llegaron a una aldea donde iba en el versículo 28, mas él hizo como que iba más lejos. Tuvieron dos opciones estas personas, dejar que el Señor se fuera más lejos, pero la otra opción era invitarlo a quedarse con ellos. Y eso es lo que yo quiero transmitir a mis amigos que hoy día están sintonizando el programa, que inviten, que no dejen que el Señor siga de largo, que lo inviten a quedarse con ellos, que lo inviten a quedarse en su hogar. Y la figura es preciosa. Yo invito al Señor a quedarse conmigo en mi hogar. Si alguno hace esto, invita al Señor. Yo no te voy a decir, repite esta oración, o repite esta oración después de mí. Eres tú con tu Creador, eres tú con tu Señor, con tus palabras. La Biblia enseña, ¿qué debo hacer para ser salvo? En Hechos 16, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué vamos a hacer? Le preguntaron a Pedro. Arrepentíos y convertíos. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Esas son las palabras bíblicas. Y Pedro nos dice, el apóstol, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Buscan el Nuevo Testamento y ven en qué parte aparece después de una predicación, repite esta oración después de mí. No aparece. No aparece. ¿Quieres ser salvo? Repite estas palabras. No aparece. ¿Cómo las personas eran salvadas en el siglo I? Cree. Y lo segundo, ¿y cómo voy a saber que yo creo? Porque algo cambia en ti. Porque algo se transforma. Porque una persona que conoce al Señor Jesucristo no puede seguir la misma vida. Algo debiera cambiar. Y luego el Señor comparte con ellos en la mesa. Ellos lo invitan a quedarse. Quédate, Señor, con nosotros. No sigas de largo. Tuviste un encuentro con el Señor. No lo dejes pasar. Alguien te ha hablado de la Biblia. Alguien te ha hablado del Señor. Alguien te ha hablado del Evangelio. Alguien te ha hablado la palabra del Señor. No lo dejes pasar. Quédate ahí. Invita al Señor a que entre a tu hogar. Estos hombres no le conocen. Sus ojos están nublados, no le ven. Y a veces hay personas que saben tanto del Señor, que están muy cerca del Señor, pero no lo ven. No han tenido este encuentro personal con el Señor, no le han entregado su vida completamente al Señor. Saben muchas cosas del Señor, pero su vida todavía no es del Señor. A esa persona le hablo. Y dice entonces, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y aquí viene lo interesante. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Cumplió su objetivo el Señor. El Señor no presiona, el Señor no insiste. El Señor habla suavemente a tu corazón, a tu mente, a tu raciocinio también habla. La fe no es algo abstracto. No es tirarte al vacío sin saber qué va a pasar. La fe es súper racional.
Porque la fe dice, cree en lo imposible porque Dios hace lo imposible. Es creer algo con tu mente, no es a ciegas la fe. Alguna gente piensa y cree que la fe es a ciegas. Nuestra fe no es ciega porque nuestra fe se deposita en alguien que conocemos. Y nosotros, y lo cuento y aprovecho ya que en la ocasión yo quedé inválido, se le dice, quedé vegetal, postrado en una cama, sin médula. Y la iglesia oró y yo también oraba y de repente aparece un poquito de médula. Y por ese poquito de médula es que en el día de hoy estoy vivo y estoy con salud y todo eso. Y me muevo. Una persona sin médula no se puede mover. Cuando todos dicen que algo es imposible, recién ahí comienza a operar la fe. Recién ahí comienza a operar la fe. Antes no. Si hay una posibilidad en un lugar lejano que te puede dar la solución, todavía no estás ejerciendo fe. Estás ejerciendo la razón. Pero la fe es razonable en el mundo de lo imposible. O sea, una persona puede creer que algo es posible en el mundo de la fe porque creemos en un Dios de imposibles. Estos hombres le reconocieron al Señor cuando Él partió el pan con ellos en la mesa. Y yo te invito a pensar en este momento íntimo con el Señor, cuando Él toma el pan y lo parte. Porque dice el verso, aconteció que estando sentado a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Parte el pan y se los entrega a dos personas. Sus manos. ¿Acaso sus manos no nos dice que llevan las marcas de la cruz? Ahí están las marcas de los clavos de la cruz. Hemos hablado en otras ocasiones que esos sufrimientos físicos no son nada comparables a aquellos sufrimientos de las 3 horas de tinieblas que el Señor pasó, donde la ira de Dios fue sobre nuestro Señor Jesucristo, donde Él llevó en su cuerpo, sobre el madero, nuestros pecados, nos dirá el apóstol Pedro. Y la tierra tembló y hubo oscuridad y tinieblas sobre toda la tierra. Pero también consideremos y recordemos que Él quiso llevar esas marcas en sus manos, en sus pies, en su costado. Lo quiso hacer por nosotros. La va a llevar por siempre. Luego de su resurrección, el Señor se presenta y le dice a Tomás, mete tu dedo en mis manos y mete tu mano en mi costado. Imaginémonos. Ahí estaban las marcas de la cruz, de lo que Él había pasado. Y no seas incrédulo, sino creyente, se le dice a Tomás. A estos hombres se les reprende también la incredulidad de su corazón. Y en el día de hoy el Señor reprende a aquel que sabe del Señor y todavía no le ha recibido como Salvador. Le reprende esa incredulidad. Y le hace pensar en que está tan cerca del Señor que puede ver incluso sus manos al partir el pan, pero todavía no cree. Y en ese momento fue cuando le reconocieron que era el Señor. Y el Señor ahí en ese momento se va. Y hay un texto donde dice él, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Y te pregunto yo, con esto terminamos, te pregunto yo, ¿alguna vez no has sentido eso en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu? Que cuando el Señor habla y te habla a través de la palabra del Señor, hay un ardor en tu corazón. Yo sé que te ha pasado porque a mí me pasó muchas veces antes de conocer al Señor. Y uno endurece su corazón. Uno es muy rebelde en su corazón. Entrégale tu vida al Señor. Verás que todo es más fácil. No te vamos a decir, te va a bendecir económicamente, como dicen algunos. Esa es la añadidura, lo importante es tu alma. Tu alma. Tú vas rumbo a la condenación, al infierno eterno, y el Señor quiere salvarte y rescatarte de ese lugar. Y para eso murió, para pagar tus pecados, no para llenarte tu billetera de dinero, para pagar tus pecados, pagar tu deuda. Y ahí dice, no ardía nuestro corazón cuando nos abría la Escritura. Vamos a ir a escuchar un tema musical y luego vamos a continuar con la palabra del Señor.
Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Tu voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Muy buenas tardes, les damos a todos una cordial bienvenida por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Y quisiéramos decir a la persona que llamó que el lugar de reuniones en Pedro Aguirre Cerda, número 189, creyentes congregados en el nombre del Señor Jesús, Asamblea Cristiana. Así que si usted quisiera oír la palabra del Señor, bienvenido sea. Vamos a leer un salmo. Vamos a leer el salmo número 4. Así que le invitamos para que abra su Biblia en el salmo número 4. ¿La tiene a manito? ¿La tiene ahí? Ábrala en el salmo número 4. Los salmos están después de Job. Están después del libro de Job. Y está antes de Proverbios. Así que si lo encontró, le invitamos a que nos acompañe en la lectura de la palabra del Señor. El Salmo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia, y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Confiamos en que la lectura de la palabra del Señor sea bendición para todas nuestras vidas. Si recuerda, el jueves pasado hablamos del Salmo número 3, de que cómo David escribió este salmo cuando huía de delante de Absalón, su hijo, aquel hijo que quería quitarle el trono, el hijo que quería destruir a su padre, el hijo que quería matar a su propio padre, así como Absalón había matado a su hermano Amnón. También quería
él apropiarse del trono que Dios le había dado a David. Y Absalón significa padre de paz. Buscando, encontramos que significa padre de paz. Pero en este joven no había nada de paz. Solamente habían pensamientos malos, pensamientos que no concordaban con lo que correspondía a un hijo verdadero y sensato para estar delante del rey, el cual era su padre. Continúa el Salmo 4. Los eruditos dicen que es una continuación del Salmo número 3. Cuando David lo escribió, seguramente todavía estaba en la angustia y en el dolor de que lo seguía su hijo y que se le había unido a su hijo mucho pueblo. Incluso tenía un consejero, Ahitofel, el cual también había seguido a Absalón y querían apropiarse y querían Absalón reinar en lugar de su padre. Respóndeme cuando clamo, con su dolor, con su angustia, con su tristeza. Pensaría a lo mejor David que Dios no le oía. Pensaría a lo mejor en su corazón que Dios no estaba cerca, pero a lo mejor estaba más cerca de lo que él pensaba, de lo que él sentía en su corazón. Lo mismo a veces nos sucede a nosotros. Le pedimos a Dios que nos responda, le pedimos a Dios que nos ayude, le pedimos a Dios que sea con nosotros y pensamos que está lejos, pero está más cerca de lo que nosotros pensamos. Y Dios está más cerca de lo que a veces nuestra mente finita puede captar. Y Dios en estos momentos está ahí, está a tu lado, está hablando el Espíritu Santo a tu corazón. También el Espíritu Santo está redarguyendo tu mente, te está hablándote a ti para que no desoigas la voz de Dios, no desoigas la voz del Señor Jesucristo, tu Salvador, porque Dios es justicia y Él es justo y no pasará por inocente al culpable. Sabemos cuando un juez imparte justicia después de que una persona ha delinquido, sabemos en los juzgados lo que pasa. Aquel juez imparte justicia, el juez justo imparte justicia y la justicia es cárcel para aquel o aquella persona que ha delinquido en contra de la sociedad, ha cometido falta delante de la sociedad y la justicia es cárcel. Así también Dios en su justicia tiene también que castigar al culpable. La justicia de Dios es inflexible, la justicia de Dios es total y completa. Dios no pasará por inocente al culpable porque Él es justo y siendo justo, Él tiene que cumplir la justicia. Y la justicia de Dios es aquellos que desobedecen, aquellos que no quieren aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal. ¿Qué les espera? La condenación eterna. Les espera el juicio eterno. Primeramente les espera el infierno si partes a la eternidad sin Cristo. Y después el lago que arde con fuego y azufre. Cuando estaba en angustia, ¿tienes angustia tú? ¿Por qué tienes angustia? ¿Por qué tienes tristeza? ¿Por qué tienes dolor? ¿Por qué tienes llanto en tu vida? ¿Por qué tu vida está demacrada? ¿Por qué tu vida está solitaria? ¿Por qué tu vida está hecho trizas? ¿Por qué tu vida está hecho pedazos? ¿Por qué viene el dolor a tu vida? ¿Por qué cuando clamas hacia el cielo no te arrepientes verdaderamente de corazón? ¿Por qué no has tenido un encuentro verdadero con tu Dios? ¿Por qué el Señor Jesucristo no viene a ser el Dios de tu vida? ¿Por qué no te has arrepentido total y completamente? ¿Por qué la angustia te embarga tanto? El rey David tenía angustia, tenía dolor, porque su hijo quería su vida,
su hijo quería matarle y él pensaba que Dios estaba lejos de él, pero no sabía, o a lo mejor lo sabía, que Dios le hizo aliviar su pena. Él hace aliviar tu pena, la pena que tú tienes, el dolor que tú tienes. Él quiere hacértela aliviar. ¿Por qué a veces estamos cansados? ¿Por qué a veces estamos tristes? ¿Por qué no queremos caminar? ¿Por qué no queremos ir a reuniones? ¿Por qué el dolor invade nuestro ser? ¿Por qué a veces la pena y tantas cosas que suceden, la muerte que está ahí a la vuelta de la esquina, siempre está al acecho de nuestras vidas? ¿Y nosotros qué hacemos para? ¿Qué hacemos para nosotros? Para que la pena, para que la angustia se vaya. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Dónde buscamos el deleite para pasar la pena? ¿Dónde buscamos el gusto para pasar la pena? ¿En qué lo buscas tú? ¿En qué encuentras la paz para tu vida? ¿En qué encuentras tú el gozo para estos momentos de tristeza y de dolor que tiene tu corazón? El asiento de los pensamientos, a eso te hablamos. No te hablamos del músculo que bombea sangre al cuerpo, sino que Dios te está hablando al asiento de tus pensamientos, de tu corazón, donde se juntan todos los pensamientos de nuestro ser. A ese lugar te está hablando, donde tú sabes el bien y el mal. A ese lugar te está hablando Dios en esta tarde. ¿En qué tú ahogas el placer, la pena? El placer que te da un trago de alcohol. En ese lugar está tu gozo, tu fiesta, tu deleite. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Ese es tu pensar. Pero tu alma, amigo, amiga, tu alma, ¿dónde va a estar tu alma? ¿Dónde va a ir tu alma? Si tú no has arreglado las cuentas con Dios, si tú no has pedido perdón, como corresponde al Señor Jesucristo por tus pecados, y no lo has hecho que Él habite en tu corazón, que habite en tu ser, como que el rey David parece que él estuviera hablando de otra persona, porque hijo de los hombres, parece que él le hablara, pero él está orando. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Hasta cuándo volveréis mi gloria en vergüenza? ¿Por qué te avergüenzas? ¿De qué te avergüenzas? ¿Cuál es tu vergüenza? De predicar el evangelio, de ir a la iglesia te da vergüenza, de caminar con una Biblia debajo del brazo te da vergüenza. Sepas tú que a mí también me daba vergüenza. Llegó un momento que cuando era joven me daba vergüenza andar con una Biblia debajo de mi brazo, porque ¿qué dirán mis amigos? La burla de los amigos. Ah, te volviste canuto ahora. Ah, y ahora, ¿qué andas haciendo? Y aún ahora nos dice, sos fanático. Ese fanatismo que tienes tú, ¿por qué tienes tanto fanatismo? ¿Por qué hablas tanto de las cosas que nunca has visto y nunca has oído? Sepas tú, amigo, que las cosas que nunca hemos visto y que nunca con nuestros ojos hemos visto, pero sí hemos oído porque un día nos hablaron del Evangelio, un día de niños nos hablaron del Evangelio, nos dijeron que el Señor Jesucristo anduvo en este mundo predicando el Evangelio y haciendo el bien, y un día creímos este Evangelio, y esas cosas ahora no nos avergüenzan, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego, al judío, también al griego, a nosotros que no éramos del pueblo de Dios. Todos aquellos que no son judíos, que no son del pueblo de Israel,
son llamados griegos, son llamados gentiles, y eso éramos nosotros. Y para nosotros vino el Evangelio. Y por eso ahora no nos avergonzamos de eso. Y este Evangelio es para todos los hombres. El rey David, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando en estos tiempos. Mire cuántos miles de años, cuántos años se escribieron estos salmos. ¿Cuántos años se escribieron estos salmos? Y ahora te lo estamos hablándotelo a ti, amigo. Y te lo estamos hablando con respeto y con reverencia, porque esta es palabra de Dios. ¿Por qué amáis la vanidad? ¿Por qué quieres sobresalir de los otros hombres, de tus compañeros, de tus amigos? ¿Buscaréis la mentira que mata nuestra vida, la mentira que hace daño, la mentira que destruye al amigo, la mentira que destruye a la amiga, la mentira que destruye el reino, la mentira que destruye al ser humano, la mentira que nació en el padre de mentiras, Satanás el diablo, y la mentira que ha venido desde el huerto de Edén hasta nuestros días, la mentira que muchas veces está en nuestros labios, una mentirita blanca, decimos, una mentira piadosa. No, delante de Dios eso es pecado, y el pecado Él tiene que castigarlo. Y el pecado es algo que está en nuestros corazones, está en nuestro ser, porque está en nuestra mente. A cada instante pecamos con nuestro pensamiento. Si alguno desea una mujer en su corazón, dice el Señor que ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que desea una mujer para poseerla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuántas veces lo hemos hecho eso? ¿Cuánto pecado hay en mi ser? ¿Cuánto pecado hay en nuestro ser? ¿Cuánto pecado tengo yo? ¿Cuánto pecado tiene usted? Hemos sido salvados, sí, por misericordia. El que cree en el Hijo tiene vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Claro que hemos sido salvados. Gracias le damos al Señor por la salvación tan grande, que fue precio de sangre. Fue precio de el justo, muriendo por los injustos. Y muchas oraciones hay en la palabra del Señor. El Señor mismo oró, levantando los ojos al cielo, en Juan. Y estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo. Padre, la hora ha llegado. Juan 17. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Para que dé vida eterna. La oración es más larga, pero vida eterna. El Señor orando, levantando los ojos al cielo a su Padre. Y hay muchas oraciones en la palabra del Señor, así como la oración que estamos leyendo acá en el Salmo número 4. Oración vespertina, oración de la noche. ¿Ora usted en la noche? ¿Usted lee la palabra del Señor? Antes de leer la palabra del Señor, ¿lee usted? Antes de leer la palabra del Señor, ¿ora usted? Después de leer la palabra del Señor, ¿ora usted? Antes de leer la palabra del Señor, le pide al Señor que le ayude para que lo que va a leer pueda ser de provecho y para que lo que va a leer sea de beneficio para nuestra vida. ¿Cómo ora? ¿Cómo ora usted? ¿Cuál es su oración? ¿O usted no ora? ¿Cuántas veces al día ora usted?
1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. ¿Cuántas veces al día oramos? Daniel oraba 3 veces al día. Nehemías oró también y lloró Nehemías. Leímos una oración de nuestro Salvador el Señor Jesucristo para salvación y vida eterna. ¿Cuántas veces oramos? Al levantarnos en la mañana oramos. Cuando vamos de viaje en el bus oramos. Cuando vamos de viaje en el tren, cuando vamos de viaje en el avión oramos. Clamamos al Señor. Si no es fuerza que cierre los ojos, no. Si en su corazón con los ojos abiertos también puede orar. ¿Cómo oramos? Con un pliego de peticiones. ¿Cuál es nuestra oración? Y si usted no es del Señor, sepa usted que la oración de arrepentimiento, esa oración oye el Señor. Si usted no ha sido salvo, ahí mismo donde está, pídale al Señor que le salve con sus palabras, porque la salvación es personal. Mañana tarde puede ser. Ahora es el momento en que usted se arrepienta de corazón. Ofrecer sacrificio de justicia. En la antigüedad el pueblo por sus pecados tenía que ofrecer sacrificio, un animalito sin mancha, el cual llevaba el pecado de aquel israelita que había pecado. Pero el sacrificio ahora es único y lo efectuó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de sacrificio, nos dice Hebreo. No hay necesidad de sacrificio, de ningún sacrificio. Confíe en Jehová, confíe en el Señor, porque Él le salvará de sus pecados. Él me salvó de mis pecados. ¿No le gustaría que Él le salvara de sus pecados? ¿Quién nos mostrará el bien? La palabra del Señor te muestra el bien. Tu Padre que te da consejos limpios te muestra el bien. El Señor Jesucristo en su amor y en su misericordia te muestra el bien. El bien para tu vida es que tú le aceptes a Él y andes conforme a lo que Él te dice en su palabra. Nos cuesta, es difícil, sí es complicado. Es complicado ser un creyente, peregrinar en el mundo es complicado, es difícil, porque hay tantas cosas que el mundo tiene, nuestra propia carne también es débil. Y Satanás, el diablo, que a cada instante con sus huestes de maldad nos susurra al oído para que no hagas eso, para que no vayas a la iglesia. Cuando queremos orar, siempre hay problema y hay dificultad. Que hay pelea de los hijos, que la esposa, hay una discusión con la esposa, que hay un problema con la madre, que hay una discusión con el padre. Siempre hay un problema. Pero pídele al Señor que te ayude para que puedas orar en paz, para que entres a tu aposento y hincado si quieres, o si quieres de pie, le ores a tu Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué quieres tú que te recompense? ¿Qué es lo que pides tú? ¿Trabajo? ¿Un auto? ¿Un avión? ¿Quieres sacarte el quino? ¿Quieres sacarte el loto para ayudar a los hermanos en la iglesia? ¿Quieres un traje nuevo? ¿Quieres un trabajo de gerencia? ¿Oras tú por tus estudios? ¿Quieres ser médico? ¿Quieres ser abogado? ¿Quieres ser ingeniero? ¿Cuál es el gozo de tu corazón? ¿Eso es lo que quieres? Está bien, no está mal.
Pero lo primordial es estar a cuenta con Dios, estar a cuenta con Él, aceptarle al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, y todas las cosas te redundarán a bien. Porque si tú haces eso, te va a ir bien en la vida. Pero, como dijo mi hermano, no existe el evangelio de la prosperidad. Si tú aceptas al Señor, no pienses tú que viene todo en bandeja, que va a llegar el dinero, la plata, el trabajo, todo. No es así, no te podemos mentir. Al contrario, vas a tener cualquier cantidad de lucha, prueba, dificultades, problemas de una y otra índole, pero con Cristo somos más que vencedores. Y Él da la paz, no como el mundo la da. Él da una paz diferente, una paz permanente, no una paz de mentira. Una paz que tú sientes en tu corazón cuando te acuestas en la noche después de haber orado, cuando tú lees la palabra del Señor, te acuestas tranquilo. ¿O todavía le tememos al terror nocturno cuando estamos solos? ¿Le tienes miedo a la sombra? Todavía que está en el patio, ¿por qué le tienes miedo? Órale al Señor. Órale al Señor para que Él quite eso de ti. En paz me acostaré, hay que acostarse en paz, en tranquilidad. No importa lo que venga. Hemos oído de temblores, de terremotos, pero el que está cimentado en el Señor Jesucristo, el que tiene su fe puesta en Él, no le teme a nada. ¿Por qué? Porque el temblor, el terremoto pueden venir, pero si nos pasa algo y si somos creyentes, si somos del Señor, nos vamos con Él. ¿Qué más grande? ¿Qué más respuesta? El Señor Jesucristo es tu Salvador. El Señor Jesucristo es tu Salvador. ¿Por qué no haces que Él sea tu Salvador? Para que Él esté en ti, para que Él more en ti desde ahora y para siempre. Porque el que está en el Señor vive confiado. Y no hay problema, lucha ni dificultad que venga, porque con Él pasamos todos los obstáculos que vienen a nuestra vida. Y todos tenemos problemas de diferente índole. Así que le dejamos la invitación extendida para que pudiera usted, y ojalá que así sea, acepte al Señor como su Salvador personal. Hay una palabrita aquí al principio sobre Nejinot, buscándola, es probable que se refiera a instrumentos de cuerda. Cuando el pueblo estaba tocando, se refería probablemente a instrumentos de cuerda. Y posiblemente el canto se paraba por un momento. El canto se paraba por un momento. Así que Nejinot, que se refiere probablemente a instrumentos de cuerda. Y hay otra palabra en los Salmos también, esta Sela, es un signo musical. Probablemente es un signo musical. Y se repite 71 veces en 35 salmos. Esta palabra Sela. Y también se encuentra esta palabra en una oración que hizo uno de los profetas menores, Habacuc. Si usted después cuando esté tranquilo la puede buscar, y ahí también sale esta palabra. Así que muchas gracias le damos por estar con nosotros, por acompañarnos, y vamos a ir ahora a un himno.
gracias a todas las personas que han llamado y decirles que el día miércoles en la congregación se está orando por ellos. Creemos bastante en la oración, hemos visto muchos milagros a través de la oración en conjunto en la iglesia. Muy bien, le invitamos también a nuestras reuniones los días miércoles, viernes y domingo. Estas reuniones son a las 7 de la tarde y la escuela dominical los días domingo a las 11:30 de la mañana. Así que están todos cordialmente invitados para que, si el Señor aún no ha venido, el próximo jueves nos encontremos aquí en su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Muchas gracias. Sublime gracia del Señor, pecador salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido.